todos, soy Yolanda de Vistiendo mi Maniquí. Hoy vamos a coser un neceser para nuestras cositas de maquillaje. Es un neceser circular muy práctico a la hora de encontrar cualquier cosa de las que llevamos. Para este proyecto voy a utilizar una loneta de algodón para la parte exterior. Y como el neceser lo voy a utilizar la mayoría de las veces en el baño, voy a utilizar este tejido que repele el agua para la parte interior, para que las cosas de mi maquillaje no se mojen. Realizaremos en la parte interior un bolsillo con cremallera, en el que podéis guardar la pinza de las cejas, los algodones para desmaquillar o cualquier cosa que se os ocurra. Os dejaré aquí abajo un enlace al vídeo donde explico paso a paso cómo realizar este bolsillo con cremallera, por si al coserlo tenéis alguna duda. Vamos a ver el vídeo y me decís qué os parece. Los patrones que necesitamos para hacer este neceser circular son tres. Patrón 1, que es un círculo. Este círculo lo vamos a hacer que mida de diámetro 47 centímetros. Eso quiere decir que el radio, que es lo que utilizamos normalmente para hacer la circunferencia, será 23,5. Cuando tengamos hecha el círculo, marcaremos los 4 puntos con unos piquetes. Y luego en el centro superior y en el centro inferior marcaremos unos piquetes a 4 centímetros a cada lado. Estos piquetes nos guiarán para poner las asas. Y eso quiere decir que las asas del neceser estarán a una distancia de 8 centímetros en total. De esta pieza, que hemos dicho que es la pieza 1, de esta pieza tendremos que cortar uno por prenda de género y uno por prenda del forro interior que vamos a poner, que es el que repele al agua que os he comentado. La siguiente pieza que sacaremos es un rectángulo, el cual cortaremos al bies. Este rectángulo debe medir la mitad del contorno de la circunferencia, ya que irá cosido aquí, en el contorno de la circunferencia. Lo cortaremos al bies. ¿Por qué? Porque es más fácil adaptar un bies a un círculo que adaptar una pieza recta al hilo. La medida que necesitamos para este rectángulo van a ser 73 centímetros por 5 de ancho. Y aquí es donde utilizaremos luego para meter esta pieza, la utilizaremos luego para meter el cordón del que tiraremos para cerrar el neceser. De esta pieza necesitamos dos, la pieza 2, y vamos a necesitar 2 por neceser de género. Y por último necesitamos el patrón de las asas, que medirán 22 por 7 centímetros. Este será el patrón número 3, las asas. Y tendremos que cortar 2 por prenda de género. A estas asas, para que nos queden un poco más armadas, les pegaremos una entretela, así que cortaremos 2 por prenda de entretela. La entretela ya sabéis que la cortamos siempre unos milímetros más pequeña que la pieza de género, para que no se nos pegue ni a la plancha ni a la tabla de planchar. Y estos son los patrones que necesitamos. Y ahora vamos a sacar estos patrones a tamaño real con las medidas que hemos comentado. Para realizar el patrón del círculo, doblaremos el papel como en otras ocasiones a la mitad y después a la mitad otra vez,
Con la cinta métrica marcaremos desde el vértice de unión de ambos dobleces la medida del radio, 23,5 centímetros. Una vez marcada esta medida, cortaremos esta línea, desdoblaremos y marcaremos con piquetes los 4 centros de la circunferencia. En la parte superior e inferior marcaremos los piquetes de situación de las asas. Este patrón se cortará uno por prenda de género y uno por prenda de forro. Pasaremos a trazar el patrón rectángulo de los bieses para el cordón de 73 de largo por 5 centímetros de ancho. Con ayuda de la escuadra pequeña marcaremos el hilo al bies, apoyándonos en el ángulo de 45 grados de la escuadra. Recortaremos también esta pieza y cortaremos 2 por prenda de género. Trazaremos el patrón de las asas, que corresponden a un rectángulo de 22 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Las recortaremos y las cortaremos también 2 por prenda de género, 2 por prenda de entretela. En la pieza neceser marcaremos los taladros para colocar el bolsillo interior. Estos irán situados a unos 15 centímetros desde el centro de la circunferencia hacia donde vamos a colocar una de las asas, y su separación corresponderá a la medida de apertura de la cremallera que vamos a colocar. Para sacar el fondo de bolsillo, trazaremos un rectángulo desde estos taladros hasta 1,5 centímetros del centro de la circunferencia. Esta pieza la sacaremos con 2 centímetros más de costura a cada lado y 3 centímetros en la parte superior. Trasladaremos estas medidas a otro papel para sacar el fondo de bolsillo y le daremos unos piquetes laterales a 3 centímetros que coincidirán con la altura de los taladros cuando comencemos a coser el bolsillo. La parte inferior la realizaremos con doblez, por lo tanto no tenemos que darle costuras. Cortaremos los patrones en el tejido elegido. Primero, la circunferencia exterior, marcando todos los piquetes. Cortaremos las asas en tejido y también en entretela. Esta unos centímetros más pequeña para que no se pegue a la tabla de planchar. Cortaremos la pieza al bies 2 veces. En las esquinas de estos bies haremos un dobladillo a máquina y con la plancha doblaremos el bies a la mitad. Por último, cortaremos la pieza circular del neceser en el tejido de forro, marcando los piquetes y señalando los taladros con un alfiler. También cortaremos el fondo de bolsillo en tejido de forro. Plancharemos la entretela a las asas. Haremos los dobladillos en las 4 esquinas de los bies. Una vez cosidos los dobladillos, lo plancharemos a la mitad.
Colocaremos los bies en el círculo neceser, comenzando por uno de los piquetes de los centros que no llevan asas. Coseremos las asas a máquina por el revés y les daremos la vuelta. Les pasaremos un pespunte de adorno a ambos lados. Una vez hecho esto, las colocaremos en los piquetes que teníamos marcados, situadas debajo del bies, como vemos en el vídeo. Y pasaremos un pespunte a máquina, sujetando neceser, asas y bies, todo junto. Pasamos a realizar el bolsillo interior en el forro. Colocamos el fondo de bolsillo haciendo coincidir la altura de los taladros con la altura de los piquetes del fondo de bolsillo. Cosemos a máquina un rectángulo del largo de la cremallera y ancho de la cremallera también. Cortaremos este rectángulo por la mitad haciendo un corte en las esquinas. Giramos el fondo hacia el revés y planchamos. Situamos la cremallera por el revés, de tal forma que el cursor de la cremallera nos quede en el derecho del forro. Sujetamos con alfileres y le damos un pespunte a máquina. Realizado este pespunte, doblamos el fondo de bolsillo, sujetamos con alfileres y cosemos los laterales y la parte superior. Esta parte superior lo más cercano posible a la cremallera. Colocaremos el forro con la pieza neceser cara con cara, haciendo coincidir la situación del bolsillo con la situación de una de las asas. Sujetaremos con alfileres y coseremos a máquina, dejando una abertura de unos 8 o 10 centímetros para dar la vuelta al neceser. Damos la vuelta y planchamos el neceser. Sujetamos la abertura con unos alfileres. Una vez planchado, realizaremos un pespunte de adorno a máquina, que también nos servirá para cerrar la abertura que habíamos dejado para dar la vuelta. Colocaremos uno de los topes en el cordón. Con la ayuda de un imperdible, introduciremos el cordón en el bies y colocaremos el segundo tope en los finales de los cordones. Así es como queda el neceser circular y cómo accedemos fácilmente a todos nuestros productos. Como os dije, era un neceser muy práctico para encontrar todo rápidamente. Os dejo, me despido hasta el siguiente vídeo.
Ya sabéis que podéis dejarme aquí abajo vuestras preguntas, comentarios, sugerencias o peticiones. Podéis darle a me gusta y podéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Os dejo cosiendo. Un besazo, cuidaros mucho.